Cuando en la vida de un cristiano llega el momento de la prueba, eh, en la vida también de cualquier persona lo vamos a aplicar un poquito, nosotros debemos recordar o ir al libro de Job. El libro de Job está lleno de sabiduría para momentos complicados de nuestra vida. Creo que es un libro hermoso, lleno de esperanza para la prueba que podamos estar pasando, que Dios esté permitiendo en nuestra vida. Bueno, y no es menos el día de hoy poder reflexionar esta palabra en este versículo. Cuando la prueba llega a nuestras vidas, en el libro de Job nosotros leemos en su capítulo 4, versículo 1 al 6, leemos lo siguiente. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáramos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas de los que caían. Aquí son los amigos de Job que cuando llegan en el momento de toda la prueba de Job, llegan estos amigos y esto les están diciendo. Hoy día aquí en Bienaventurados vamos a reflexionar en las palabras de los amigos de Job. Ese amigo que llegó a consolarlo por la prueba tan dura que estaba él atravesando. Ese amigo se llamaba Elifaz temanita y le dijo palabras llenas de verdad, pero debemos hacer una reflexión, o la misma reflexión que esas palabras llevaron a Job a reflexionar las palabras de su amigo Elifaz sobre de por qué su condición y cómo debía enfrentarla. Pero su discurso no tenía una aplicación verdaderamente efectiva para la vida de Job, porque él no conocía lo que al principio del libro se nos da a conocer a nosotros los lectores. Job estaba sufriendo por causa de sus pecados o su injusticia. No, él era justo y recto. Él estaba sufriendo porque Satanás quería destruirlo para hacerlo blasfemar contra Dios. Eso nosotros lo sabemos, pero este amigo, Elifaz temanita, no sabía por qué Job estaba pasando esa tribulación, ese problema. Aunque las palabras de Elifaz no aplicaban correctamente en la vida de Job, sí nos dan enseñanzas muy importantes a cada uno de nosotros para reflexionar en ellas, en los momentos que nosotros a lo mejor estamos pasando, en los cuales pasamos por pruebas, por los momentos de dificultades en nuestras propias vidas. Reflexionemos en esas enseñanzas de qué podemos nosotros tomar cuando llega la prueba a nuestras vidas. Recuerden, es Elifaz temanita que llega como amigo de Job a darle consejos en el momento que él está viendo toda la prueba, todo el problema que está teniendo Job. Él le llega a dar consejos. Pero recordemos que Elifaz no sabe que todas esas problemáticas que está pasando Job no es a causa de sus pecados, de que él sea un mal hombre. No, recuerden que él era justo ante Dios, pero es Satanás quien quiere probarlo para hacerlo blasfemar contra Dios, y Dios permite que Satanás trastoque algunas partes de su vida diaria. Sus hijos, sus animales, su casa, o sea, todo. ¿Entendemos cuando le da el consejo Elifaz a Job? Ok, sabemos que Elifaz no sabe que él no es el problema. Él no sabe que el problema es externo. Es por eso que le da este tipo de consejos a él. Ahora, en la prueba es cuando verdaderamente demostramos nuestra confianza y fe en Dios nosotros. En el versículo del 1 al 5 nos dice: entonces respondió Elifaz temanita, dijo: si probáramos a hablarte, ¿te sería molesto? Pero ¿por qué? ¿Quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías a los débiles. Al que tropezaba, enderezabas. Hay un consejo acá. Tal como dijo
Elifaz, quizás nos podemos molestar con la verdad que nos puedan estar diciendo, pero es necesario que se nos diga la verdad para poder reaccionar a esa verdad que estamos pasando, a esa verdad que es que muchos de nosotros a lo mejor somos buenos para animar a una persona, pero no somos buenos para recibir esa consolación. Nos permitimos ser, no, si yo fui, sabes que pude dar este consejo, pero no recibimos los consejos de buena manera nosotros. Vuelvo a repetir. Elifaz le dice, ¿te molesta lo que te voy a decir? Y muchos de nosotros somos buenos para animar, para consolar, para fortalecer cuando la prueba llega a la vida de otras personas. Pero nosotros nos desanimamos, nos perturbamos, es decir, no sabemos qué hacer ni qué decir. Nos sentimos desalentados cuando la prueba llega a nuestra vida. El Señor nos hace comprender por medio de las pruebas en nuestra vida que no debemos nosotros juzgar ni ser crueles con nuestras críticas que hacemos a otros hermanos en Cristo o a los hermanos en Cristo que se separan también incluso. No debemos ser crueles. No debemos ser críticos con los hermanos que se desalientan. Nosotros debemos más bien ir en oración, orar por ellos y apoyarlos, porque eso mismo es lo que nosotros quisiéramos recibir en los momentos de prueba y de dificultad, de aflicción en nuestra vida. Más que quejas, más que reproches, más que sacar en cara, nosotros queremos que nos escuchen, que nos den una palabra de consuelo, de edificación. No olvidemos ese punto de vista. En medio de las pruebas, el Señor nos hace comprender que no es lo mismo hablar de Dios que creer en Dios. Que no es lo mismo dar un consejo que aplicar ese consejo a nuestras vidas. El Señor nos da a entender eso en la palabra. En las pruebas el Señor nos hace reconocer qué tan firme es nuestra fe. En las pruebas tenemos que reflexionar en lo que sembramos y lo que cosecharemos depende de lo que hayamos sembrado en el pasado. El amigo de Job, Elifaz, quería hacer reflexionar a Job sobre la ley de la siembra y de la cosecha. Por eso le hizo esta pregunta. ¿Qué inocente se ha perdido? Quería hacerlo comprender que su situación actual podía ser causa de algún pecado que hubiera cometido o estuviera cometiendo. Y a causa de ese pecado, Job estaba recibiendo la consecuencia o el castigo de parte de Dios. Eso es lo que entendía Elifaz. Recuerden, Elifaz no sabía que Job estaba sufriendo a causa de que Satanás en la corte había hablado con Dios de que lo tocara porque iba a blasfemar sobre Dios. Elifaz no sabía que no era a causa de él lo que él estaba pasando. Él no estaba pecando, él no estaba haciendo nada malo, pero estaba en la prueba. Y es por eso que es la ley de la cosecha. O sea, ¿qué inocente se ha perdido? O sea, ¿qué hiciste tú para estar recibiendo este castigo, esta prueba? En el caso de Job, nosotros sabemos que no era así. Pero ahora, en nuestra vida, ¿será que estaremos nosotros cosechando lo que hemos sembrado? ¿Estaremos nosotros sufriendo las consecuencias de nuestros pecados? En Job sabemos que él no era eso, que ninguna de estas tres preguntas estaban aplicadas a él. Él era hombre justo. Pero a nuestra vida, estamos cosechando lo que a lo mejor hemos sembrado en nuestro pasado, o estamos aún sembrando.
estamos sufriendo esa prueba que estamos pasando nosotros. Está en nuestra vida es porque es consecuencia de algún pecado actual. El único que puede responder esa pregunta somos cada uno de nosotros en nuestro corazón, en nuestro interior, con Dios, en lo íntimo. En lo íntimo del corazón respondan esa pregunta con sinceridad. Recuerden que Él lo ve todo. En la prueba de nuestra vida el Señor quiere que nosotros seamos sinceros, que lo busquemos pero con sinceridad en el corazón. En el libro de los Salmos, el versículo 51, versículo 4 al 5 nos dice lo siguiente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tenemos que pedir a Dios misericordia por medio de un corazón arrepentido. Y Él nos dará como lo que le ha prometido a todos en su palabra. El que encubre su pecado no prosperará. Cuando llega la prueba a nuestra vida, debemos nosotros autoexaminarnos y porque es fácil decir, oh, el Dios que es malo. Eso es lo que quería Satanás lograr con Job, llevarlo a esa murmuración. ¿Por qué Dios? Soy justo. Ofrendo por mí, por mis hijos ofrendo. Ofrendo por si incluso ellos a futuros, ofrendo por si llegase a ocurrírseles pecar, decía algo. Pero somos así nosotros. Hagamos ese análisis. Estamos recibiendo esa prueba porque puede ser causa de nuestros pecados, puede ser causa de lo que estoy sembrando y estoy cosechando. En la prueba nunca debemos acusar a Dios de obrar injustamente con nosotros. Atención a esto. Vamos al libro de Job, capítulo 4, versículo 17 al 19. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, y cuando más en lo que habitaban en casa de barro, cuyos cimientos estaban en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. Por lo duro de la prueba que a lo mejor tú estás pasando, que puede ser, yo no sé cuál es. No sé cuál es tu prueba. Y no no le voy a quitar nunca, la otra vez lo dije en un programa, no le voy a quitar nunca la seriedad o el dolor que te está causando esa prueba a ti. Que es un grave error responder con esa pregunta, pero si no es para tanto, en la prueba de otro. Porque la prueba del otro, esa prueba que para ti a lo mejor es una gotita en un vaso de agua, para él a lo mejor es un mar de problemas. Por ende, que ojo con cómo aconsejamos. Pero ¿cómo? Si tanto problema. No. Para él realmente a lo mejor es un problema. Tengamos ese amor por el prójimo de entenderlo y empatizar en cualquiera sea su prueba. Para ti puede ser muy fácil. Pero tu circunstancia, tu situación, tu comunión con Dios no es la misma que el hermano, aunque vayas a la misma iglesia, aunque hables el mismo evangelio. Cada uno es una mente diferente. Cada uno tiene una comunión diferente con Dios. A cada uno Dios le ha entregado milagros diferentes. Lo que para ti ha sido de bendición, a lo mejor Dios no se lo va a entregar a ese otro hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando yo escucho, no, si yo quiero que lo prosperen igual que yo a usted, que usted va a ser igual que yo. Cuando uno da el ejemplo que uno ha sido prosperado, que está bien,
Sobre todo económicamente, como que es fácil decir, no, si usted va a ser igual que yo, Dios lo va a tener. Y si no es el propósito de Dios prosperar a ese hermano todavía, o no es el propósito de Dios no prosperarlo de esa manera. Tienes abrigos, tienes comida, dice el Señor en su palabra, estamos ok. Si yo sigo y doy añadidurías, súper bien. Y genial que lo haga el Señor. Pero si Dios no quiere hacerlo con ese hermano el día de mañana, por tus promesas de hombre, que son muy válidas, porque nosotros queremos que al prójimo le vaya bien, por eso debemos tener mucho cuidado cuando ofrecemos nuestra bendición y que la va a tener el otro, porque a lo mejor para ti Dios tiene esa bendición y para él no. Si aquí la cosa no es universal. Si no, oraríamos por un solo enfermo y se sanarían todos. Pues si todos tienen diabetes, ya se sanarían todos de diabetes. No, pues, no es así. Por eso oramos por cada persona y Dios que obre en los secretos con cada una de esas personas y va haciendo según su voluntad el resultado. Por eso que debemos tener cuidado. Lo que para mí es de bendición, lo que Dios ha dado de bendición para mí, a lo mejor Dios no lo quiere para el otro hermano y tiene otros planes de bien para él. Cuidado con caer en el, no, si va a tener lo que yo tengo, yo quiero que sea prosperado como yo soy prosperado. Hermanos, entendamos, a lo mejor Dios no quiere que usted sea prosperado de esa forma porque Él sabe sus planes y tiene otros planes para usted. Y el plan que sea, son planes de bien para su vida. Lo mismo en los problemas. No, pero si a mí me sacó el Señor a usted, a él a lo mejor lo tiene que hacer pasar por un valle de huesos secos, un valle de sombra. A lo mejor sus 40 días se van a hacer 40 años. El problema de cada uno nosotros debemos llevarlo a que confíen en el Señor y que el Señor obrará de la mejor manera para cada uno de nosotros. El amigo de Job, Elifaz, él no sabía incluso el problema y menos nosotros tampoco, pues hermanos, si nosotros no somos brujos o se cree brujo. Hay varios brujos por ahí. Los pieles de oveja, lobos con pieles de oveja. Hermano, usted no sabe a causa de qué está ese problema, no sabe si él pecó o no pecó. Recuerden cuando Jesús viene llegando y se encuentra a este ciego de nacimiento. Sí, el ciego de nacimiento. Y los apóstoles están detrás y le dicen al Señor, Señor, ¿quién habrá pecado? ¿Sus papás? ¿O habrá pecado él para que esté en esa situación? Y el Señor le dice, aquí ninguno ha pecado. Aquí ninguno ha pecado. Esto está sucediendo para que en este momento, y lo que hizo Jesús, que fue poner barrito en sus ojos y que él recobró la vida, le dice, esto era para que se manifestara la obra de mi Padre en mí, en él. Aquí no había pecado. Lo mismo Job. Elifaz le está hablando, le está dando buenos consejos, pero le está dando consejos pensando en que es Job quien él ha pecado y por eso él está pasando la prueba. Pero la prueba Job la está pasando porque Dios permitió que pasara la prueba, porque tuvo una conversación en el tribunal con Satanás y ya sabemos la historia. Pero eso era para, Dios estaba permitiendo la prueba en Job, hombre justo, para que el resultado estaba siendo para otra persona. No sé si se entiende lo que quiero decir. Obviamente Job aceptó todas las pruebas estoicamente como un hijo de Dios. Entonces cuidado ahí con los consejos. Entonces, porque posiblemente por lo duro de la prueba que a lo mejor estamos pasando, estamos tentados nosotros a pensar o a expresar que Dios está siendo injusto con nosotros. ¿Por qué no le ha dado? ¿Por qué si al hermano le dio, a mí no me dio? ¿Por qué estoy pasando estos problemas? Que a lo mejor estamos pensando que nosotros no somos buenos, que nosotros le servimos con tanta gana a los que no.
¿Por qué me pasa a mí si yo soy menos pecador que otras personas? Yo canto, alabo, hablo lengua, salto, acompaño al coro. ¿Por qué me pasa a mí? No caigamos en esa tentación, hermano. Cualquier argumento que nosotros podamos tener, el Señor lo desbarata por completamente en estas preguntas. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Cuando la prueba llega a nuestras vidas, primero, ¿por qué no podemos tratar de pelear con Dios cuando llega la prueba en nuestras vidas? El libro de Job, capítulo 9, versículo 1 al 4. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios si quisiere contender con él? No se podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? En el momento de la prueba, ¿por qué no podemos nosotros tratar de hablar mal del Señor? Es porque nosotros no podemos tratar de comprender los planes y propósitos de Dios con nuestra mente finita. En el libro de Job, capítulo 9, versículo 10 al 12, y después vamos a leer Romanos 8, 28, pero tratando de entender esto, de que nosotros no podemos tratar de comprender los planes y propósitos de Dios. Job 9, 10 al 12. Él hace cosas grandes e incomprendibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le atenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le diría qué haces? El libro de Romanos 8:28 nos dice, y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nunca pondrá una carga que nosotros no podamos llevar. Es por eso que nosotros no debemos blasfemar contra Dios. Es por eso que nosotros en el momento de la prueba no debemos murmurar contra Dios. Porque nunca Dios va a poner una carga que nosotros no la podamos llevar. Así lo dice el libro de Job, capítulo 34, 23, y si entendemos Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No carga pues al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Y Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Cuando la prueba llega a nuestras vidas, hermanos, hemos hablado de que a lo mejor nos dan consejos y nosotros no los escuchamos. A lo mejor somos buenos para dar consejos también, pero no arreglamos nuestra vida con los mismos consejos, o sea, no aplicamos los consejos en nuestra vida. No caigamos en la murmuración contra Dios, porque nos pueden estar diciendo, no, pero si tú fuiste, no todas las pruebas son causa directa de tu pecado, porque a lo mejor no estás pecando. O sea, todos los pecados traen pruebas, problemáticas. Pero a lo mejor la prueba, y tú dices, pero si yo no estoy pecando. Bueno, primero que todo, si nos hilamos fino, recuerde que todos pecamos, somos todos pecadores. Nos obligamos a no pecar, desde un pensamiento mínimo. Y en ese tema nos vamos a recordar de nuevo, pero desde... ¿Quién no dice, no, yo no mataré? Oye, pero a que le tengo mala. Ya lo estás haciendo con el pensamiento. Yo no adultero, yo no me meto con la señora del prójimo. Oye, qué bonita. Ya lo pensaste. Ya estás cometiendo el pecado. Ya adulteraste. Entonces, yo no voy a entrar en ese tema del pecado, pero recuerden que puede ser causa directa de mi pecado
la prueba en el momento este difícil que está pasando en mi vida? Puede ser que estoy cosechando lo que he sembrado en mi vida, y obviamente esa cosecha es mala, ha sido problemática porque he sembrado mal. Dios no pondrá más carga. Por eso no murmures, porque Dios no pondrá más carga de la que tú no puedas soportar. Justamente Él con la carga da la salida. Así lo hemos leído. No carga pues al hombre más de lo justo, porque para que vaya con Dios al juicio. Usted va a llegar al juicio y le va a decir: Señor, usted me puso un problema tremendo y yo no pude hacer nada. Y el Señor va a decir: pero hijo mío, yo su palabra siempre le he enseñado que usted tenía la solución a ese problema. Usted tenía el problema, la solución. Era mi palabra. Usted no la entendió, usted no la meditó, usted no le dio tiempo. La prioridad de estudiar mi palabra y la comunión conmigo en oración, en comunión, en congregación, nunca fue tu prioridad, y por eso nunca entendiste que siempre tenías la salida al problema que tuviste. Corintios nos dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado, no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. O sea, no dice que no vas a hacer. De hecho, es lo mismo que cuando nos dice el Señor, nos dice: no es que no vayas a tener problema, el problema va a estar, la tentación va a estar, pero yo voy a dar las armas espirituales para que tú puedas resistir ese pecado, para que puedas estar enfrentando con paz y calma y gozo ese problema. Dice: si no, daré también justamente con la tentación la salida, porque lo quiero que ustedes puedan soportarlo. Así que no murmuremos contra el Señor en el momento de la prueba. ¿Por qué no debemos hablar mal del Señor? Porque somos bienaventurados, porque Él nos corrige, porque somos sus hijos, y no corrige a sus hijos, sí, y nos corrige por amor. La corrección de Dios en su amor infinito por nosotros, su corrección a lo mejor es un problema para nosotros, pero para Él es un plan de bien a tu vida. En el libro de Job, capítulo 5, versículo 17 al 18, nos dice lo siguiente: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Más claro, no hay otra. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. La llaga es la herida. Él hiere con su mano, Él hiere y cura con sus manos. Y en el libro de Hebreos, imagínense, estamos separados. Hebreos, Job. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportarais la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor al que ama disciplina, hermano. Ahí tienes otra respuesta de cuando la prueba llega a nuestras vidas, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar con el Señor, confiar en sus planes. Es parte de la vida de un hijo de Dios, porque si no disciplinaran a sus hijos, seríamos huérfanos. ¿Qué padre no disciplina a su hijo para bien? Esto es Bienaventurados Podcast, cuando la prueba llega a nuestras vidas. Lo hemos reflexionado principalmente en el libro de Job, capítulo 4, del 1 al 6, en donde es Elifaz Tenamita, amigo de Job, que llega a dar consejo a la situación y en la prueba que estaba pasando Job, pero Elifaz no sabía que la prueba la estaba pasando no por causa de algún pecado de Job, ni por una siembra mal hecha de Job, sino que era por algo que estaba pasando en el tribunal ahí entre Satanás y Dios. Dice el libro de Job 4, versículo 1 al 6. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo:
Si probáramos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Busquemos del Señor y su corrección. Busquemos de su comunión para que podamos entender con nuestra mente finita los designios y planes de Dios que son perfectos para nuestra vida. En el momento de alegría, en el momento de gozo, en el momento de prosperidad, de salud, de bienestar familiar, de bienestar laboral, alabadle. Alabad al Señor. En el momento de dificultad, en el momento de la prueba, en el momento del dolor, de la enfermedad, de la separación de la familia, buscad del Señor. Orad y alabadle. Alabado sea el Señor. Si Dios dio, amén. Si Dios quitó, alabado sea el Señor. Esta fue la reflexión que quería compartir el día de hoy. El programa Bienaventurados Podcast. Que Dios los bendiga. Paz y gracia a sus vidas. Chau, 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 chau.